Esta semana estaremos otra vez con Cecilia Calvo. Con Cecilia trataremos la transición que hay entre primaria y secundaria, sobre todo en el ámbito de las matemáticas. Veremos cómo los docentes cambian, cómo los alumnos también cambian y veremos cómo cuidar y mimar la transición de los procesos y saberes matemáticos. Empezamos. Las matemáticas son apasionantes, pero enseñarlas y aprenderlas aún más. Queremos acompañaros a descubrirlas y disfrutarlas. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Patio. Ya estamos aquí, una semana más, en La Hora del Patio. ¿Qué tal? Yo soy Pau Mateu. Estamos aquí, como siempre, con Julia. ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal? Buenos días otra vez. Buen viernes. Esto lo grabamos el viernes, porque esto sale el martes, pero lo grabamos el viernes. ¿Qué tal, Cecilia, hoy? Otra vez aquí, ¿eh? Otra vez aquí, encantadísima de que me hayan invitado de nuevo. Ya sabíamos que volverías. Sí, ya sabía. Lo de acuerdo. intuíamos. Si les parece bien que esté aquí, yo encantada de venir. Brutal. Súper. Realmente, hoy, la semana pasada, estuvimos hablando de álgebra con Blanca. Fue realmente muy interesante. Si no lo habéis escuchado, os lo recomendamos un montón. Yo Muy la guay. escuché. ¿Tú sí lo escuchaste? Sí, Perfecto. sí. Mira, pues nos va muy bien que lo hayas escuchado porque hablamos con Julia, que Blanca habló mucho de cómo un contenido que aparentemente álgebra, ¿no?, es muy de secundaria, cómo cuidarlo bien. No sé si puede cuidar un contenido, pero no, tratarlo bien desde infantil y primaria y luego el paso a secundaria. Cuidar este paso, ¿no?, de los contenidos y seguramente también de los procesos matemáticos entre etapas, creemos que es muy importante. Y pensamos que hoy sería interesante hablar justamente de esto. O sea, hablar de cómo los alumnos, o sea, matemáticamente hablando, ¿no?, cómo pasan de primaria a secundaria y cuáles son las variables a tener en cuenta, porque es algo que nos encontramos mucho, ¿no? El profesor de secundaria que dice cómo suben los alumnos de primaria, o el profesor de primaria que se preocupa de subir bien los alumnos a la secundaria. Porque parece como que se rompe, ¿no? Allí algo, como que termina una cosa y empieza otra, ¿no? Y justamente Blanca explicaba que no tiene que ser claro, como... que lo que optamos, digamos, es por soluciones de continuidad y no de ruptura, ¿no? Claro. Eso lo hemos comentado en algunos otros momentos nosotros, que preferimos las rampas que los escalones, ¿no? Porque le facilitamos la vida al alumno, que es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y entonces yo creo que no solo diría cuidar los contenidos, sino que hasta diría mimarlos, digamos, ¿no? Todavía con más cariño. Pero en ese sentido creo que estamos en un muy buen momento para hablar de eso, porque el currículum nos ayuda, en esta nueva versión que tenemos el currículum en España, nos ayuda a hacer este cuidado, este tratamiento, digamos, más de pensar en el alumno y ver cómo podemos tratar los contenidos de la manera de facilitarle la transición. Y aquí hoy seguramente nos centremos en la transición entre primaria y secundaria, pero lo mismo, seguramente tú, Julia, podrías decirlo, que se ha de cuidar la transición entre infantil y primaria, y dentro de primaria en los ciclos, y también entre cursos, o sea, sí, o sea, digamos, sí, pero los ciclos, digamos, tienen digamos, un elemento de alerta fundamental. Pero yo les decía que el currículum esta vez, por primera vez en España, tiene como casi la misma estructura para las tres grandes etapas de la enseñanza no obligatoria. Se ven las competencias, digamos, de las competencias específicas, digamos, se ven bastante bien definidas en los tres currículums. Y eso ayuda mucho a que podamos enfrentar este tema con el apoyo, sí, que nos da la ley, digamos, ¿no? Pero a este tema le tenemos que agregar otras muchas... Es una situación muy compleja, digamos, lo de la transición, porque tendremos que hablar de qué le pasa a los alumnos en la transición, qué le pasa a los profesores y, digamos, y también qué le pasa a los materiales con los que trabajan los alumnos en primaria y en secundaria, sobre qué elementos, qué características tienen que tener para cuidar bien esta transición. Si les parece, podemos empezar, digamos. Sí. Claro. Sí, una primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que un tema de mucho cuidado en la transición es mayoritariamente los profesores, ¿sí? Porque los niños son los mismos. Para ellos, digamos, se van de vacaciones, vuelven y, digamos... Ha pasado un verano y ya está, pero ¿no? claro, pero son los mismos niños. Y entonces, digamos, no cambian tanto
cómo cambian, digamos, los profesores. Sí que cambian, y ya hablaremos en detenimiento de los alumnos, porque maduran, porque se hacen adolescentes, además. Cambian de edificio a veces. A veces cambian de edificio, a veces hasta de pueblo, porque hay pueblos, digamos, donde no tienen el instituto y tienen que ir al pueblo de al lado. Hay muchas situaciones que pueden hacerlo la situación, digamos, diferente. De horario también, diría yo. O sea, ¿no? Sí, tienen más tardes libres. O sea, por ejemplo, hay algunos cambios, pero seguro. Los docentes... Pero yo creo que una cosa que tenemos que tener presente cada vez que nosotros pensamos en la situación del tránsito es la formación de maestros y profesores, el tipo de intereses, el tipo de preocupaciones, el tipo de atención que tienen. A ver, diferentes cosas. Por ejemplo, los maestros acostumbran a ser generalistas, mientras que los profesores son específicos, ¿no? Son especialistas en realidad. A veces no pasa eso, ¿verdad? A veces hay un profesor que hace tecnología y matemáticas en secundaria o que hace, bueno, más adelante física y matemáticas, pero a veces tienen solamente la mirada de la matemática, mientras que los maestros generalistas mayoritariamente tienen la mirada global, digamos, de todo lo que pasa en el aula con los alumnos. Una pregunta, sí. Cecilia, porque ahora me ha salido la duda. No sé si el concepto maestro es... En España sí que maestro es primaria. No sé si esto es globalizado o no. Pero cuando hablamos de maestro... Claro, cuando hablamos en inglés siempre decimos teacher y para todos, por eso digamos. Decía, ¿no? que... Pero yo reivindico la palabra maestro, digamos, para todos. Puede estar trabajando un maestro de primaria, un maestro de secundaria, pero no creo que... Para diferenciar ahora diremos maestros primaria, ¿no? Y profesores secundaria. Sí, me ayudan a que no me equivoque, no, sí, pero para mí... Yo me considero maestra, aunque mi título es de profesora de secundaria. Porque, digamos, estamos juntos en esta tarea y queremos, digamos, sentirnos del mismo grupo. Se y nombres diferentes. Pero cambia el nombre. Hasta el nombre. Sí. Bueno, es que algunos quieren cambiar hasta el nombre. A mí me parece que los nombres tienen que ayudarnos, las etiquetas nos tienen que ayudar a ver que todos tenemos un objetivo común. ¿Sí? Ahora me gustaría hacer 2 comentarios sobre eso. Uno, que recuerden que... Claro, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, posiblemente... saben, porque tienen hermanos mayores, que hubo una época en que la transición no era a los 12, sino que era a los 14. Y por lo tanto, eran maestros, digamos, en el sentido más de primaria, hasta lo que ahora sería primero y segundo de eso. Y durante mucho tiempo, en primero y segundo de eso, hubo maestros de titulación de maestros de primaria que quizás tenían una especialidad y por lo tanto estaban más preparados para hacer esa transición y cubrieron las... Porque claro, si tú un día dices la primaria termina en sexto y la secundaria empieza primero, necesitas cubrir un montón de plazas de trabajo que las cubrieron maestros, ¿no? Y fue muy bueno porque también, digamos, ayudaron a hacer esta transición que a veces nos olvidamos, ¿sí? Pero lo otro que me gustaría comentar, este era un tema, digamos, de que a veces la transición y las diferencias de quién es maestro y quién es profesor dependen de una ley y, digamos, y para los alumnos, digamos, es una cosa que no es tan fundamental como a veces nos parece a nosotros. Pero otra cosa que me gustaría es de la formación, que eso que digo que es una formación generalista y una formación específica o de especialista, lo mencionó Jordi Deulofeu en su podcast, que yo soy, digamos, clienta. Muy bien, muy bien. El segundo podcast, cada martes estoy ahí decidida a escuchar el nuevo capítulo. Qué bueno. Y entonces él comentaba que, claro, eso hacía que había las fortalezas y las carencias de un y otro grupo podían ser diferentes. Y por eso es tan importante tener momentos de encuentro para, digamos, transmitirnos fuerzas y alivianar las carencias, ¿no? Y era que mientras que muchos profesores de secundaria, sus carencias son más a nivel de gestión de aula, de trabajo, digamos, con adolescentes, con niños pequeños, porque los de 12 años son pequeños, digamos, una cuestión más de... Didáctica también decía, ¿no? A veces didáctica, sí, en algunos casos didáctica, pero también mucho de gestión, muy pedagógica también. Sí. Y mientras que a veces los profesores de primaria, sus carencias son más de formación en matemáticas y también de
tiempo para dedicarle a la matemática. Tú piensas que si tú eres un maestro de primaria tienes que mantenerte al día de todo lo que sale de enseñanza de las lenguas, que todo sale de enseñanza de las sociales, de las experimentales, de tutoría y de millones de cosas. De hecho, aquí también, haciendo referencia a otro podcast, pero cuando estaba Fran Sabaté nos comentó que claro, que los profesores de primaria, los maestros de primaria, perdona, como que si dejas de priorizar algunas cosas, como por ejemplo las matemáticas, porque a lo mejor como maestro, pues yo qué sé, te generan menos interés o lo que sea, las dejas de priorizar y luego pasa eso, ¿no? Porque priorizas las lenguas, priorizas otra cosa y es como que hay una parte que te queda como menos... bueno, que la vas como dejando, claro, menos mimada. Eso, ¿no? Sí, menos exacto. Bueno, y hay otras muchas diferencias, pero una también que me gustaría destacar, porque, bueno, ellos saben que soy profesora de secundaria y además de primero de eso, o sea que lo tengo muy claro, es que el trato con la familia, digamos, ¿no? El maestro de primaria es el maestro que enseña matemáticas, digamos, que sabe cómo el niño está aprendiendo matemáticas, qué relación tiene con esta disciplina, y después es el mismo que tiene la entrevista con la familia. Pero en secundaria eso no pasa así. Los que tienen entrevistas con la familia son los tutores. Claro. Y los tutores a veces son profes de matemática, a veces no. Y en mi caso, que es una profesora de lengua, la profesora que hace de tutora para mis alumnos, muchas veces cuando los padres tienen dificultades para entender alguna cosa que ha pasado en el aula de matemáticas, claro, tenemos que dedicar el tiempo a que yo le transmita a ella y ella le transmita a los padres. Y a veces hasta necesitamos directamente que yo me ponga en contacto con los padres, pero no es la misma fluidez de comunicación que hay en primaria. Y eso, todo eso va generando diferencias. ¿Sí? Bueno, seguro que hay más y no sé si a ustedes se les ocurren algunas, pero si no ya sale. Pero me gustaría pasar por un momento a diferencias con los alumnos. Pero así como para tema docentes... Sí, dime. No, eso es solamente la reflexión de... O sea, consejos o buenas prácticas es lo que decías, ¿no? De mucho contacto, de compartir experiencias, de siempre que se pueda. Es algo, bueno, eso es algo que también comentaba de Blufeu, de hablar entre docentes. Hablar entre docentes. Muy bien, voy por ahí entonces. Pues lo digo para terminar, no sé, para... Sí. No pensaba terminarlo, pero me parece bien. El tema era el siguiente. El primer consejo, me decías consejo. Primer consejo es que trabajemos juntos, ¿sí? Las asociaciones de profesores son un buen lugar para encontrar un lugar de encuentro, ¿sí? Los centros, digamos, de profesores, digamos, que ya dependen un poco más de la administración, tienen buenas iniciativas al respecto y yo he participado en algunas que juntan a los maestros de ciclo superior con los profesores de secundaria del instituto de referencia, ¿sí? Para el cual que nutre, digamos, las escuelas de primaria. Muchas veces de 2 escuelas de primaria van y todos caen en el mismo instituto, mayoritariamente, ¿no? Y entonces hacen puntos de contacto con esos. Pero aquí tenemos otro problema, y es que a veces nos focalizamos mucho en los saberes y no en otras cosas que son importantes para ayudar a la transición. Muchas veces es que tienen que lleguen a secundaria sabiendo dividir bien, ¿no? O sea, muy focalizado en contenidos concretos. En saberes. Y esto es una crítica que podríamos hacer tanto a la visión de los maestros que imaginan cosas que pasan en secundaria, como a los profesores de secundaria que piensan que la primaria está allí para preparar a los alumnos para que lleguen bien preparados para sus clases, y no que la primaria tenga objetivos en sí mismas, que no es exclusivamente preparar para, ¿no? ¿no? Sí. Exacto. Y la otra cosa, digamos aquí, es que pongámonos de acuerdo en que la ley nos dice que las cosas que tenemos que trabajar en el aula son competencias específicas, o sea, procesos, ¿sí? Y que para hacer esos procesos, obviamente, necesitamos contenidos.
¿sí? Pero de lo que nos tenemos que poner de acuerdo cuando hacemos estos encuentros es qué papel le daremos a la resolución de problemas en primaria y en secundaria, si estamos enfocándolo desde el mismo punto de vista. ¿Qué papel le daremos a la comunicación, ¿no? Si los alumnos ya están acostumbrados a escribir sus razonamientos o aún no. Al uso de material manipulativo. Hay muchísimas cosas en las que ponernos de acuerdo entre el grupo de primaria y de secundaria que no pasan simplemente de si ya han hecho la suma de fracciones o si dominan el algoritmo X para hacer divisiones. Me gusta mucho una cosa que has dicho, lo que lo estaba pensando, porque me imagino una conversación un poco profunda como tenéis que trabajar más, o sea, ¿no? Un profe de secundaria hablando con un maestro de ciclo superior, o sea, de quinto o de sexto, diciendo tienes que trabajar más la resolución de problemas, el ejemplo que has dicho. Y un maestro de primaria, y aquí se queda la conversación, ¿no? Sí. O sea, no profundizamos en qué significa resolver problemas. ¿Qué significa para unos y para los otros? Y por tienes eso que entrar en, ¿no? Es ahí donde tenemos que... Ahí es donde haremos rampa en lugar de escalón, digamos. Y habrá discusión interesante. Sí, sí. Sí, y yo creo que ya no solo como el hablar y ponerse de acuerdo y todo, que me parece que tiene mucho sentido, sino también el verlo, ¿no? A veces yo es que esta semana estuve en un instituto y justamente dijimos, ostras, sería guay que ahora en este trimestre pudierais entrar en una clase de los niños que van a entrar en primero, porque ahí justamente todos iban al mismo instituto, pero ostras, que entraréis a ver cómo están haciendo ahora una clase de matemáticas. Porque aunque yo creo que se imaginan lo cosas, ves, claro, y lo ves de conversaciones. Yo he tenido mucha suerte porque durante muchos años trabajaba en una escuela concertada que pasas, que claro, que es escuela de primaria y de secundaria, y por lo tanto actualmente también pasa, tengo mucho contacto con los maestros de primaria aunque trabaje en secundaria, y también tuve muchísimas oportunidades de entrar al aula y por lo tanto caen mitos, no sé si... Y yo creo que muchas veces lo que nos pasa es el desconocimiento. Cito de nuevo a mi maestro, a Jordi Deulofeu, en el sentido que él hablaba de la importancia, que una de las características para ser buen profesor era conocer los horizontes de los alumnos. Y los horizontes es un término muy específico, digamos, en el conocimiento matemático de los profesores, que es el saber... de esto que yo trabajo en mi aula, ¿qué pasará después? Y esto que trabajo en mi aula, ¿de dónde viene? Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos que recordarle siempre a los maestros, que los profesores de secundaria tienen que saber cómo se trabajan las cosas en primaria, no cómo las trabajaron ellos en primaria, porque yo creo que muchas veces piensan simplemente en cómo hacían primaria, pero claro, la educación ha cambiado muchísimo y a veces no saben lo que están haciendo o saben cosas muy superficiales, ¿sí? Y a los profesores de primaria también les pasa igual. Claro, es que ¿sí? Lo que pasa es que no sé, a veces aquí hacemos generalizaciones que a veces es peligroso, pero ya va bien. Pero yo me imagino que, claro, un profesor de secundaria, yo pensaría, de hecho, yo cuando estaba estudiando, pensaba, yo ya sé las matemáticas que se trabajan en la primaria. O sea, ya las sé, las matemáticas. Y es mucho más que eso. No es entender el contenido de primaria, sino es cómo. O sea, sabemos sumar. Sí, sí. Pero saber enseñar a sumar, saber cómo un niño aprende a sumar... diferente. Es completamente diferente. Pero es una de las cosas que más emociona. De hecho, en el podcast de Laura hablamos de esto, hablamos de la complejidad de aprender a sumar profundamente. Sí, exactamente. Y nadie duda. O sea, cuando Jordi hablaba del conocimiento específico del profesor, es que no es solamente saber el contenido, es que hay una parte de saber... digamos, qué hay detrás de ese contenido, cómo, digamos, cuáles son las actividades, cuáles son los procesos, cuáles son los itinerarios que yo tengo que hacer para que eso no lo sepa yo, sino que lo aprendan otros, ¿no? Y es muy, muy complejo. Sí, no, y a mí, yo ahora pensando, me parece gracioso porque yo me acuerdo que yo de pequeña pasó, y ahora también yo siendo maestra también, de que tanto el paso de infantil a primaria como de primaria a secundaria, a veces haces como la típica excursión de ir a conocer el instituto o ir a conocer primaria, y vas con la clase allí a ver cómo es, qué se respira, pero es que es importante, porque pero eso los es una de las maestros no cosas. hacen esta excursión para abajo. Voy a ver los alumnos a ver
cómo se respira, cómo están haciendo las cosas, ¿no? Y Exacto. es como, ostras, yo creo que es interesante. O sea, es importante todo coger información. lo de hacer esas excursiones, porque era una parte de lo que decía Pau al principio, ¿no? Que cambian de edificio, que cambian de pueblo, que bueno, todo eso. Entonces hay que, digamos, desestresarlos, porque a muchos niños les estresa el cambio, digamos, pero también hay otro tipo de interacciones que hay que hacer para Con que esto esto suceda. entramos en el tema de alumnos, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo cambian los alumnos? Sí. O sea, nos da pie No. Ahora estaba pensando, porque, bueno, claro, yo ahora, como yo soy de la casa, porque vengo a hacer mi segundo podcast, hoy no tocó presentación, pero voy a dar un dato de mi currículum, digamos, que puede ser interesante hoy, y es que mi tesis, cuando terminé el doctorado, era una tesis de transición, justamente. Lo que pasa es que lo que me preocupaba en aquel momento era la transición entre el bachillerato y la universidad. Y no sé, es un tema que a mí me apasiona, porque creo que es súper importante, porque a veces perdemos gente, ¿no? En ese salto perdemos gente que estaría, digamos, muy en la línea de trabajar las matemáticas como pensamos nosotros, ¿no? Y que queremos entusiasmar a los niños y a los jóvenes. Y me parece que es un tema que realmente me apasiona, digamos, de hablar de las transiciones. ¿Sí? Qué guay. ¿Alumnos? ¿Alumnos? Bueno, Alumnos, sí, ¿no? ¿no? Para que no sé cuánto tiempo llevamos, pero se nos va el tiempo siempre. Mira, Sí. mientras No. ustedes miran eso, Tenemos entonces un comentario. Hiciste el comentario de ese de la división, ¿no? De la división, de que los maestros Sí. se preocupan. Ay, porque tengo que enseñarle a dividir muy rápido porque después tendrá que dividir. Y a veces pensamos, bueno, hay un alumno que sabe repartir perfectamente y no sabe el algoritmo estándar de la división, pero sabe repartir, y entonces puede ser que todavía que tengan muchas dificultades para eso, poder internalizarlo, y es preferible que lo mecanice aunque no lo entienda, porque después lo En necesitarán en secundaria es como la presión del maestro de que vaya rápido, porque en secundaria esto será el menor de sus problemas. Es como su visión, creo yo. Sí. Y bueno, y claro, y efectivamente yo necesito que sepa dividir. Totalmente. Pero yo no miro cómo divide un alumno. No sé si me explico. O sea, si un alumno sabe dividir en una estrategia que no es la mía, hasta quizás sea una buena oportunidad para que él me la explique, lo comentemos y veamos por qué funciona a su manera. Pero, digamos, a eso, los mitos es que, claro, yo cuando hago clase en secundaria, sin duda que necesito que el alumno divida, aunque me vienen cada año alumnos que no saben dividir, ¿sí? Y entonces esto es otra cosa, y esto que decíamos de la falta de conocimientos, digamos, más didácticos de los profesores de secundaria, que a veces no tenemos las herramientas para, cuando tenemos un niño que tiene necesidades de aprendizajes de la etapa anterior, poder ayudarlo, ¿no? Y Porque caemos es muy fácil caer a mecanizar rápido. Siempre cuando no sabemos cómo ayudar a una persona, siempre tendemos a la mecanización. Esto es en general, creo, en Sí, toda la vida. Pero es bien intencionado, ¿eh? Sí, Es bien intencionado, pero es falta de herramientas. Lo único que evidencia es falta de herramientas, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quería terminar el ejemplo de la división, porque creo que es como una cosa como ficticia, digamos, digamos, la presión, ¿no? La presión, sí, todas las angustias que nos genera eso. Es importante saber dividir, perdonen. Es importante saber dividir. Lo que no importa quizás tanto es el algoritmo. Pero aquí digo otra cosa. Me interesa el algoritmo de la división, me interesa un algoritmo que se parezca al algoritmo tradicional de la división, aunque siempre digo, yo no dejaría de escribir la resta expresada. Sí, puede ser, digamos, un poco críptico en lo que hago, pero voy a comentarlo, porque después, cuando mucho después algunos de estos alumnos aprendan a dividir polinomios, me interesa hacer la conexión con cómo dividían números, ¿sí? O sea, no es el tema de no darle importancia,
pero no que será, digamos, un elemento que diferencie o que haga diferencias importantes entre que un alumno pueda seguir la ESO o no pueda seguir la ESO por no saber el algoritmo de la división. Nunca había pensado que la conexión que hay entre dividir polinomios, sí. De eso podemos hablar otro día. Vale. No sé si en un podcast, porque es difícil, muy de escribir, pero es un tema súper interesante, cómo hacer la transición de la división entre números a la división de polinomios a un clásico, al esquema de Ruffini. Es súper entretenido. ¿Sí? Bueno, nos hemos ido mucho de tema, yo necesitaré unos cuantos podcasts para entender todo esto, pero podemos seguir con este. Seguro que te divertirías igual. Eso no hay duda. Vamos a alumnos. ¿Cómo cambian los alumnos? Hemos dicho, hemos introducido el tema de edificio, que decía Julia que vamos de excursión al otro edificio, que eso se hace mucho. Hay otras cosas que cambian, digamos, ¿no? Son los mismos niños, pero van madurando y se enfrentan a una etapa muy difícil, como sabemos que es la adolescencia, digamos, ¿no? Y eso implicará, por ejemplo, cambios de que tendremos más objetores escolares en el aula, digamos, que es una situación que es minoritaria en primaria, ¿no? Niños rebeldes, ¿no? Niños rebeldes, niños que no quieren estar ahí y que te lo mostrarán que están ahí, digamos. Claro, es que yo creo que no quieren estar. Es que justamente creo que a diferencia un poco de primaria, ¿no? A primaria es como o me cuestan las matemáticas o no las entiendo o lo que sea y por eso no me están llegando a gustar o se me dan bien, etc. Y en secundaria ya entra es que no quiero directamente. Claro, se me den bien, se hace más compleja mal, la pero situación. no quiero, ¿no? La situación todavía se hace más compleja. Simplemente que yo no soy experta en este tipo de cosas porque es muy pedagógico. Ahí sí que muchas veces no depende solo de las matemáticas, depende de situaciones familiares, digamos, del papel que tenga la educación, digamos, en su entorno y de la rebeldía de la adolescencia, de las hormonas y de muchas cosas más. Pero también es cierto que los alumnos quieren crecer, no tienen todos el síndrome de Peter Pan, digamos, quieren crecer y quieren que no pase lo mismo que pasó en primaria. Y por lo tanto, tenemos que mantener el equilibrio entre guardar las cosas, digamos, guardar las formas para que no vean un cambio demasiado radical que los aleje, pero sí que vean que hay evolución, digamos. Y eso significa evolución en los contenidos, que eso es siempre los niños quieren ver evolución, que no estén haciendo lo mismo, ¿sí? cada año, sino, ¿no? Claro, como nosotros hacemos un sistema helicoidal, te puede pasar que digas, pero todos los años hacemos fracciones. Y claro que todos los años hacemos fracciones, lo que pasa es que hacemos cosas diferentes de fracciones. Tenemos que ayudarlos a ver que las cosas evolucionan. Pero también hay muchas cosas que tienen que cambiar en formato. No podemos mantener los mismos formatos de trabajo en primaria que en secundaria, porque también tenemos que respetar, digamos, que están haciéndose mayores, ¿no? Y entonces tenemos cosas como darles más autonomía, ayudarlos a que tengan más autonomía para, por ejemplo, empezar a tomar algún apunte, ayudarlos, digamos, a que sean más conscientes de cómo están aprendiendo, de que se autoevalúen, de que vean dónde están sus fortalezas, dónde están sus puntos fuertes, que entiendan mucho mejor el papel del error, el papel de la perseverancia, de toda esta parte más socioemocional que tiene, digamos, nuestro currículum. Es muy importante ir, digamos, ofreciéndoles oportunidades a los alumnos para que crezcan también en estas líneas. Yo, respecto a esto, esta frase te la he escuchado decir alguna vez, la idea de que ya en primaria, pero que cada vez más en secundaria se exagera esa necesidad de que el alumno sea no responsable o propietario de su propio aprendizaje, o sea, ¿no? Que cada vez más ir hacia esta dirección. Creo que en secundaria esto se acentúa, porque apuntes los tienes que hacer tú, o sea, es como un poco de... Sí, digamos. Practicar, Y los apuntes no es, en primero de la ESO, no son apuntes de que un profesor va hablando y tú tienes que abstraer qué era lo importante y escribirlo, sino que a veces es simplemente poner, digamos, en la pizarra, en la diapositiva y decirle que lo escriban en la libreta, porque los tienes que ayudar también a estudiar, digamos, ¿no? Seguramente la gran mayoría de nosotros no estudió durante primaria nunca para una evaluación, digamos, ¿no? Pero en secundaria
de poco a poco les avisas, digamos, que habrá una evaluación y pretendes que, no que hinquen los codos a estudiar de memoria, pero sí que miren lo que han hecho en las últimas semanas, que piensen dónde están los puntos que tendrían que repasar, que preguntarle de nuevo a su profesor, algunos que no hace falta, digamos, ese tipo de cosas es súper importante y que sea muy gradual, digamos, y en eso aquí intervienen también los materiales, digamos, ¿no? Porque yo decía que yo creo que las variables que intervienen en analizar la transición eran profesores, alumnos, currículum, pero también los materiales. Y los materiales tienen que ayudarlos justamente a que haya cambios, pero que los cambios sean suaves, claro, digamos, que no sean ¿no? Grandes, ¿no? Como decías, como... rampa y no escalera. Que no sean escaleras, como grandes bloques de Sí. cambio brutal, ¿no? Brutal. Sino que sea como... Sí. Por ejemplo, una cosa que siempre pasa, como un mito, digamos, es que en secundaria ya no deberían usar más materiales manipulativos. Total. Y entonces yo me agarro la cabeza, digamos, porque ¿cómo que no? Los cubitos encajables siguen teniendo un papel súper importante, por ejemplo, para descubrir patrones y para hacer el caso enésimo, digamos, ¿no? O sea, lo más algebraico que explicaba Blanca el otro día, ¿no? Que no es solo el caso 10, sino el caso n, ¿no? Sí. Los cubitos encajables es una manera de hacer tangible. El geoplano para hacer geometría. A veces no son materiales manipulativos, sino son materiales virtuales, pero también son súper importantes, ¿no? Es muy, muy importante. Nosotros tenemos una actividad preciosa preparada para cuarto de ESO, que es para usar trabajo con irracionales, o sea, la cosa que parece más abstracta de todas, y lo hacemos a partir del Tangram. O sea que los materiales manipulativos siempre, ¿no? Y ese tipo digamos, de creencias falsas, ¿no? De que los materiales ya no tienen el mismo papel en secundaria. Las propuestas didácticas, ¿no? Que era lo que decíamos, los materiales, digamos, ¿no? Tienen que ayudar mucho a desmistificar este tipo de creencias inadecuadas. Yo tenía una pregunta o algo que he pensado, te lo lanzo y ya me lo desmontas, pero la idea, o sea, yo siempre he pensado, y esto lo he comentado a veces o sea, que en primaria estaremos de acuerdo que los contenidos matemáticos son más sencillos que en secundaria. O sea, ¿no? Bueno, esta frase... venga, siga. Pero entonces, lo que yo pensaba es, vale, llega un momento en secundaria que los contenidos son más complicados, más abstractos, y aquello que en primaria, mal hecho, pero podrías haber mecanizado. O sea, no es lo correcto, lo sabemos, pero tú podrías mecanizar la suma y encontrar el resultado de la suma, y llega un punto en secundaria que no puedes tener una mecanización para todo. Y si no lo has entrenado antes en primaria, ¿me entiendes? El tema de poder razonar... Bueno, ya me gustaría, digamos, que fuera cierto que no se pueda mecanizar todo en secundaria. Vale. El ejemplo clave es la ecuación de segundo grado, digamos, ¿no? Totalmente mecanizada. Exacto, que además lo dijo Blanca, ¿no? De cuando presentas demasiado temprano la herramienta, digamos, la mecanización, y que entonces se paraliza todas las capacidades para razonar y entender cómo lo tienes que hacer. ¿Sí? O sea que yo creo que eso es un poco a veces que nos preguntan, ¿qué pasa si hacemos cosas competenciales en primaria pero no en secundaria? ¿No? Eso, sí. Viene un poco por aquí. ¿O qué pasa si se puede hacer un enfoque competencial en secundaria si no lo han hecho en primaria? Totalmente. Yo creo, de verdad, que creo que es mucho mejor hacerlo siempre, el enfoque competencial. Eso está claro. ¿Sí? Pero si no, es mejor haberlo hecho durante una etapa que no haberlo hecho en ninguna de las dos. Aún más, es mejor haber hecho durante un curso, darle la oportunidad a un alumno de que por una vez, digamos, vislumbrara que las matemáticas no es mecanizar, sino que las matemáticas es pensar, es construir, digamos, conocimiento de manera colaborativa, es, digamos, buscar patrones, ¿no? Todo eso lo prefiero en un año que en el otro.
porque si no, lo que pasa es que los que tienen éxito en matemáticas acaban siendo los chicos que pueden por ellos mismos hacer ese paso, digamos, ¿no? Eso que decías en secundaria se nota muy claro. Aquellos alumnos que pueden desprenderse de la mecanización hacen que lo que han aprendido mecánicamente, en este caso, sea mucho más flexible. Totalmente, sí. Es la cuestión de la flexibilidad. Pero para eso requiere, si no te han ayudado a hacerlo, requiere tener, digamos, unas capacidades innatas que no se las tenemos por qué suponer a todos, digamos. Y si llegas a tercero de la ESO, por ejemplo, y tú nadie te ha ayudado a desarrollar estas capacidades deductivas o de partir de hechos conocidos derivados, ¿no? Esta parte más competencial. Yo creo, eso es un poco, no lo digo en base a ningún estudio, pero aquí te frustras porque tienes que recordarte de tantas cosas, porque si tu única herramienta es mecanizar, es frustrante porque tienes que acordarte de todo. De todo, sí. Bueno, y por eso es tan difícil para los profesores. Porque mira, un ejemplo claro. A mí, cuando me enseñaron a sumar fracciones, seguro que me lo hicieron mecánico. Estoy Denominador seguro. Común, ¿no? Sí, y a veces hasta multiplicando denominadores, ni siquiera el mínimo con un múltiplo, ¿no? Ni siquiera buscando una fracción, digamos, equivalente a las primeras, pero que tengan el mismo denominador de una manera, digamos, muy de entender, obviamente sin material manipulativo, porque hoy cuando hablaba del material manipulativo, uno que tiene una importancia fundamental en secundaria son las fraction tracks, no sé, las piezas de fracciones creo que se llama, ¿no? Pero mira la dificultad de un profesor. ¿Qué pasa? Los alumnos que aprenden mecánicamente a veces se olvidan y entonces se encuentran 3 meses después con una suma de fracciones y suman numeradores por un lado y denominadores por otro, ¿sí? ¿Y qué argumentos tiene el profesor más que decirle así no se hace de esta otra manera, ¿sí? No, el profesor tiene que saber, para desmontar estos mitos, digamos, esta sobreutilización de mecánicas y además malas mecánicas porque te olvidas, lo que tienes que tener es, no se puede sumar numeradores y denominadores porque cuando tú tienes 2 fracciones positivas, la suma te tiene que dar más grande, pero si sumas numeradores y denominadores, te da una fracción que siempre está entre medio de las 2 fracciones que tú tenías. Y esto es lo que era fundamental del conocimiento específico para enseñar. Es un conocimiento de yo sé sumar fracciones, pero si yo no sé cómo desmontar un argumento incorrecto del alumno, solo podré ponerle una cruz al lado de lo que ha hecho. Acuérdate que no se hacía así, ¿no? Pero no lo ayudo a entender. Exacto, no le puedo hacer significativo. Le digo que el error tiene que ser un motor de aprendizaje, pero si no puede ser un motor de aprendizaje si lo único que ve es una cruz al lado de la operación que ha hecho. Por lo tanto, claro, es muy exigente para los profesores ayudar a los alumnos en la transición, pero es muy exigente para los profesores todo el pensamiento, todo el enfoque competencial de enseñar matemáticas, porque la mecánica es muy descansada. Yo me aprendo la mecánica, yo transmito la mecánica, yo pido a mis alumnos que repitan la mecánica y corrijo si lo han hecho bien o si lo han hecho mal. Pero a nosotros nos prepararon, a muchos de los profesores, no ustedes que ya son más jóvenes, pero profesores de mi edad, a muchos de nosotros nos prepararon para una tarea y ahora nos están pidiendo otra tarea completamente diferente. Y solo la formación hace que podamos, digamos, atender esta nueva tarea de una buena manera. Sí, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Sí. No importa el tema del que partimos, siempre terminamos. Hay una frase que no sé, porque la repito continuamente, pero que me encanta, que es que si yo me atrevo a enseñar, es que no puedo dejar de aprender y cada vez que venga a este podcast, lo diremos. Lo vamos a decirlo, digamos, ¿no? Qué guay. Vale, pues yo creo que lo dejamos aquí. Bueno, al final, como siempre, un mini resumen de lo que hemos hecho hoy. Pero era un poco hablar de esta transición más enfocada entre primaria y secundaria, ¿no? Y hemos visto un poco a nivel de currículum, de qué diferencias o qué podemos encontrar, que al final lo que hemos visto es que todo va hacia el mismo lugar. A nivel de profesores, ¿no? De qué diferencias hay entre maestros de primaria y profesores de secundaria.
¿Qué más? De alumnos, Sí. ¿no? No, y la ¿Qué cosas? importancia entre docentes de hablar entre ellos, de que el Exacto. currículum ayude. O sea, el tema del currículum es como que ayude a este proceso, que esté alineado Sí, y que sí. encaje. Que sea, o sea, sí. que no sea como un cambio brutal. Y tema alumnos, ser muy conscientes, ¿no, Cecilia, de cómo cambia, o sea, cómo un alumno cambia, que tampoco cambia tanto, pero entender que... Cambia de a poquito, no Claro. sé. Y nosotros Pero ¿y cómo tenemos lo que puedo cambiarlo ayudar, no? cambiando de a poquito Claro. también. Claro. Pero sí que hay un cambio y lo tenemos que respetar y alentar porque queremos que crezcan. Qué guay. Brutal. Súper. Muy bien. Vale, pues lo nada. dejamos aquí. Sí. Hasta la próxima, me invitarán de nuevo, ¿verdad? Venga, a lo Totalmente. mejor Hasta sí. la semana que viene. Que vaya Hasta bien. pronto.